esto es Charla con la Historia. Hoy iniciamos un especial de 2 capítulos sobre dictadura y democracia. Segundo reconstructor, el rubio, tiranosaurio, dictador, todos apelativos a una misma persona, Alfredo Stroessner. Hoy hablaremos sobre su gobierno expresado en números, las dos caras de una misma moneda. Alfredo Stroessner fue presidente del Paraguay entre 1954 y 1989. En total 35 años, todos individuales, pues ni siquiera tuvo vicepresidente. De esta forma superó a José Gaspar Rodríguez de Francia, quien participó de los gobiernos nacionales entre 1811 y 1840. 29 años en total, 26 individuales como dictador. Y también supera a Carlos Antonio López, quien gobernó entre 1841 y 1862. 21 años, aunque 18 de ellos fue de forma individual como presidente. Para que nos hagamos una idea, cuando Stroessner asumió la presidencia, había en el Paraguay 1.500.000 habitantes. Cuando fue derrocado, la población paraguaya se acercaba a los 4 millones. Antes de Stroessner, y si contamos desde que terminó la Guerra Guazú, Paraguay tuvo 20 periodos presidenciales, tiempo en el cual el país tuvo 44 presidentes, un caos total. En los textos académicos se resume su presidencia en 3 fases o periodos. El primero, el de consolidación entre 1954 y 1967, momento en el cual tuvo que luchar por el poder para consolidarse. El segundo fue el de expansión, también conocido como el esplendor, entre 1968 y 1981, y coincide con la construcción de las 2 usinas internacionales, Itaipú y Yacyretá. El tercer periodo es el de descomposición o también el de crisis, entre 1982 y 1989. En total 35 años. Pero ¿cómo logró sumar tantos años en un país que se suponía democrático, con leyes fundamentales que limitaban el acceso y permanencia en el poder? Y aquí un número importante, el 1. Y es que cuando Stroessner asume la presidencia, él ya era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En 1953, Federico Chávez fue reelecto presidente. En ese momento, la reelección era posible mediante la Carta Magna de 1940. Una curiosidad, como recién acabamos de señalar, y es que en los tiempos que estamos contando, el presidente de la República delegaba en un militar la comandancia en jefe del ejército, y Stroessner ocupaba ese puesto. Chávez era el presidente y su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas era Stroessner. Por lo tanto, cuando él llega a la presidencia, él logra unir el cargo más alto de conducción militar con el más alto de conducción civil. Desde ahí en más, todos los presidentes de la República serán presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así, con el apoyo de importantes políticos como Epifanio Méndez Fleitas, Stroessner encabezó un golpe de Estado entre el 4 y el 8 de mayo de 1954. Derrocado Chávez, la presidencia de facto fue asumida por el arquitecto Tomás Romero Pereira. Se hicieron elecciones con un único candidato, Stroessner, quien asumió el control del país coincidiendo con la visita del presidente argentino Juan Domingo Perón, quien coincidentemente devolvía los trofeos de guerra, acción por cierto gestionada por Epifanio Méndez Fleitas. Ahora, expliquemos el detalle de que cómo logra Stroessner lograr los 35 años de mandato. Entendamos, derrocó a Federico Chávez en 1954. El periodo que Chávez había iniciado lo hizo un año antes, de hecho meses, en el 53. Tras los comicios de candidato único, Stroessner es electo para completar ese mandato presidencial.
Los mandatos presidenciales en ese tiempo ya duraban 5 años y según la Constitución de 1940 podía tener una reelección. Así va a ser como en 1958 se presenta nuevamente para ser presidente y es reelecto bajo el amparo de esa Carta Magna. Para el 63 deciden hacer una interpretación de que el primer mandato que él hizo realmente fue completando un mandato ajeno y que por lo tanto el conteo no iniciaba, que recién iniciaba en el 63. Así va a ser reelecto nuevamente bajo el amparo de la Constitución de 1940. Y ahí sí ya había un inconveniente. Cuando se terminase ese periodo presidencial en el año 68, Stroessner ya no podía ser reelecto. Para intentar demostrar cierta capacidad democrática, comienza a haber una apertura hacia la oposición. Pero entendamos que la fuerza dirigencial ya había sido totalmente desmantelada. Fueron enviados al exilio Epifanio Méndez Fleitas y otros fueron comisionados en la representación diplomática, como el caso de Natalicio González. Para ese 1967, cuando se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, además de la ANR fueron permitidos el Partido Liberal, que ya estaba dividido, por eso también va a haber un Partido Liberal Radical, y el Partido Revolucionario Febrerista. Estos 4 partidos van a ser los que van a dar la democracia necesaria a esa constituyente. Y por lo tanto, el tablero de conteo a favor de Stroessner volvía a 0. Y con eso va a ser reelecto presidente para el periodo entre el 68 y 1973. Concluido el 73, nuevamente se presenta como candidato y es reelecto, lo que permitía esa Constitución de 1967. Y nuevamente entramos en el mismo conflicto. Ya no podía ser reelecto bajo la Constitución de 1967. Por lo tanto, se hace una nueva convocatoria para, en este caso, hacer una reforma constitucional. Y ahí lo que produce es que los partidos de oposición, que de alguna manera daban respaldo democrático a Stroessner, se terminan desfragmentando más. Así aparece el PLRA, aparece también la Democracia Cristiana, y en el Partido Colorado existen 2 facciones, la ANR en el exilio y resistencia, y por otra parte el Movimiento Popular Colorado Mopoco. También tenemos que entender que este cambio que se va a dar en las reglas de juego va a coincidir con un cambio a nivel mundial. Y resulta ser que en ese 1977 asumía la presidencia Jimmy Carter en los Estados Unidos. Y con esta presidencia, un proceso de cuestionamiento a todos los aliados de Norteamérica que tenían regímenes dictatoriales. Y el Paraguay estaba dentro de esa lista negra. Y esto va a ser crucial para lo que vamos a estar analizando en esta jornada. Así va a ser ya reelecto de forma indefinida al amparo de la Constitución del 67 con su reforma del 77. Y va a ser reelecto en el 78, en el 83 y finalmente en el 88. Periodo de mandato que tendría que haber culminado en 1993, pero que con una cúpula militar hastiada por los principales, los cercanos a Stroessner, llevan adelante un golpe de Estado el 2 y el 3 de febrero de 1989. En total fue elegido 8 veces presidente, la mayoría de esas como candidato único. Stroessner oficialmente estuvo casado con Eligia Mora, con quien tuvo 3 hijos. Fue un mujeriego con varias relaciones extramatrimoniales con quienes también tuvo descendencia. Además está a decir que dentro del periodo de esplendor, la bonanza económica producto de los trabajos para Itaipú y Yacyretá principalmente y otras obras de gobierno van a hacer que exista una añoranza por su mandato. Pero hay otros que lo recuerdan y no de buena manera. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de el control social y también de desapariciones.
con más de Charla con la Historia. Parte esencial del control social durante esos 35 años se dio mediante las instituciones castrense y principalmente la policía de la capital y en el interior los delegados de gobierno, que fungían estos de policía también. Recordemos que en esos años no existía lo que hoy conocemos como Policía Nacional. El grueso de control lo realizaba el Departamento 3 de la Policía. Los militares facilitaban la inteligencia a nivel regional mediante el ESMAGENFA. Pero el Estado logró con la práctica imponer una pedagogía y no nos referimos al ámbito de las escuelas y colegios. Expliquémonos. Usemos como ejemplo el movimiento 14 de mayo integrado en el exilio por jóvenes liberales y febreristas, que a finales de 1959 y principios de 1960 intentó establecer una guerrilla dentro del territorio nacional y fracasaron. Vox Populi fue el desquite que las fuerzas del orden hicieron con los cuerpos de esos guerrilleros. Y ahí está lo pedagógico. El mira qué te va a pasar si haces o te metes en eso que está prohibido. Pero también generó otro tipo de participante, el que se dedicaba a acusar o a colaborar con el régimen. Algunos por gusto, otros por temor. Hablamos del piragüe. Veamos con documentos de la policía de la capital cómo funcionaban estos. Por prudencia, aclaremos que no vamos a decir los nombres de quienes están detrás de estas historias por cuestiones familiares que quizás desconocemos. Comencemos. En este primer documento se informa sobre el ingreso de personas desde la aduana de Puerto José Falcón. Son registrados por igual paraguayos, argentinos y no se salvan ni siquiera los religiosos. También se observan transcripciones integrales de mitines políticos, como lo ocurrido en marzo de 1981, cuando se reunieron referentes de varios partidos de oposición y disidencia para debatir sobre situaciones al interior de lo que se conoció como la Mesa Coordinadora del Acuerdo Nacional, instancia que aglutinó la resistencia política bajo 14 puntos de coincidencia. Esto desde finales de los 70 y todo 1980. Incluso se dejaba testimonio de lo que decían los carteles de los presentes. ¿Y qué reinaba en esos lemas? La búsqueda de libertad. También se informaba sobre comunicadores de línea marxista. Fue así apartado un periodista del Canal 9. Incluso profundizan los motivos de los cierres de importantes medios de comunicación del momento. Radio Ñandutí y ABC Color eran considerados voz o canal de difusión del Mopoco. Tras el cierre de este último, incluso informaron que en un acto por la reapertura del diario, que por cierto nunca ocurrió en tiempos de la dictadura, el director de ese medio y principales periodistas compartieron con representantes de la embajada americana. Recordemos que ya eran tiempos de Jimmy Carter, ¿ok? Esa apertura política que va a tener Estados Unidos contraria a las dictaduras. Y comenzaba así a respirarse otros aires. Tampoco se salvó la cultura, así lo testimonian los sendos informes sobre puestas en escena de obras consideradas subversivas por los mensajes que, según la policía y los observadores, incitaba. En otro informe se habla sobre la 14ª edición del Festival del Lago Upacaraí. En este documento se menciona que uno de los miembros de la comisión del festival, que coincidentemente también era secretario general del municipio de Upacaraí, fue apartado del cargo en el municipio por participar en un mitin del Mopoco. Algunos dirigentes optaban por comunicar su arribo, como en este documento de 1984. En él, el vicepresidente segundo del Mopoco directamente le avisa a la policía que retornaría al país desde Formosa para visitar a sus padres, no para realizar actividades políticas. Grande era el temor.
Y es que en la psicosis que generaba la pedagogía del piragueato, incluso lograba que parientes hermanos de sangre se traicionen. Así lo cuenta este documento. Una mujer, acompañado de su marido y del presidente de la seccional, fueron a dar parte a la policía, ya que justamente el hermano de la señora retornaría al país para visitar a su padre postrado en cama, que vivía en la casa de ella. ¿Cuál era el pecado del hermano? Ser justamente integrante del Mopoco. Y así como estos casos, abundantes datos se encuentran en los registros policiales del Archivo del Terror. Muchos de estos informes condujeron a que los nombres que figuraban en esos informes, estas personas vayan al calabozo y a la tortura. Y de varios de ellos hasta hoy nada se sabe. Esos son los desaparecidos de la dictadura. Y va a ser nuestro tema a la vuelta de la pausa. Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos hablando sobre el gobierno de Alfredo Stroessner. Como estuvimos señalando en el bloque anterior, una característica importante del régimen estronista fue el control social. Todos eran observados, muchos apresados, torturados y también desaparecidos. Vamos a hablar sobre ello, los desaparecidos. Por eso nos acompaña el doctor Rogelio Goiburu, médico, director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, hijo del doctor Agustín Goiburu, integrante y miembro fundador del Mopoco, desaparecido por la dictadura. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy en Charla con la Historia. Gracias a ustedes, Mario, y siempre dispuestos a conversar sobre estos temas que son absolutamente necesarios e imprescindibles para conocer nuestro pasado autoritario reciente y saber por qué estamos hoy donde estamos y por qué nos pasa lo que nos pasa. Coincidimos, la idea es conocer y no olvidar. Doctor, su padre, el doctor Agustín Goiburu, desapareció un 9 de febrero de 1977. ¿Nos puede contar al respecto? Así mismo, sí. ¿Cuál fue el contexto de esa desaparición y por qué la dictadura lo tenía en la mira? Bueno, quisiera empezar diciendo que el doctor Agustín Goiburu fue secuestrado, fue detenido arbitrariamente y desaparecido. Esto es importante que lo digamos de esta manera, porque no es que él, digamos, se tomó un avión, un colectivo o se fue a algún lado y desapareció de nuestras vidas. No, él fue víctima de una acción militar violenta, no dictada por ningún tribunal de justicia, sino que en forma ilegal, ilegítima, secuestrado en la vía pública y a partir de ahí desaparecido. Esto es importante porque hemos aprendido con el tiempo de que las personas que han desaparecido fueron víctimas de este tipo de procedimiento, víctimas de un plan estratégico que los hizo desaparecer para producir el daño que produjo, como bien dijimos al principio, no solo en la familia, sino en la sociedad. Entonces, el 9 de febrero del 77, el doctor Agustín Goiburu, saliendo del Hospital de Clínica en General San Martín de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, distante a 500 kilómetros de Asunción, fue secuestrado por un grupo de tareas, como se conocía en aquel entonces, que era una conjunción de fuerzas militares y policiales que actuaban en las sombras clandestinamente con un plan para secuestrar a las personas. Eso fue lo que pasó el día 9 de febrero del 1977. ¿Y por qué lo tenían marcado? Porque mi padre fue un férreo opositor al régimen de Stroessner, que no pasó solamente discurseando y elaborando panfletos contra el régimen y militando en contra del régimen, sino que realizando acciones que ponían en riesgo la vida misma del tirano Stroessner. Entonces, por eso le tenían marcado y le tenían mucho miedo. Eso fue la razón principal porque lo secuestraron. Stroessner no podía dormir tranquilo mientras papá estuviese en actividad, vivo y escapándose permanentemente de las garras del estronismo.
Consulta, su padre era integrante del Mopoco, ¿no? Sí, papá fue uno de los fundadores, además, y en el momento de su secuestro y desaparición era vicepresidente del Mopoco. El Mopoco fue una agrupación política que fue el desprendimiento del Partido Colorado en Paraguay, que se opuso desde un principio a las políticas del gobierno estronista y se fueron todos al exilio. Hay una larga lista de compatriotas que fueron al exilio, se dividió el Partido Colorado y allá se fundó el Mopoco, que significó Movimiento Popular Colorado en el Exilio y la Resistencia. Doctor, hasta hoy no tienen datos con certeza de lo que fue del doctor Agustín. Para que la gente que no vivió ese periodo lo comprenda, ¿cómo se siente, cómo es ser una familia objetivo del gobierno del Estado? Sí, nosotros siempre cuento a los jóvenes y a los amigos que nosotros vivimos permanentemente trasladándonos de un lugar a otro porque éramos perseguidos todo el tiempo por la dictadura. La dictadura, a través de sus amigos y de su gente en el extranjero, pagada por supuesto, nos vigilaba, nos perseguía. A papá le intentaron asesinar en numerosas oportunidades. Una vez inclusive lo secuestraron, lo trajeron a Paraguay, estuvo un año preso y se escapó. Fue protagonista de una de las fugas más espectaculares del régimen estronista. Se escapó de la comisaría séptima ahí sobre la calle Morquio. Entre 5 se escaparon y después dos de ellos se fueron asilados a Chile. Entonces el régimen no lo podía contener a papá y lo perseguía permanentemente, y nosotros, su familia, detrás de él por todos lados. Nosotros éramos chicos con mis hermanos. Yo tengo un hermano que se llama Rolando Agustín también y una hermana, Patricia Jazmín, y mamá, por supuesto. Y los acompañábamos a papá en todas partes y sabíamos de sus actividades, conocíamos, y además digamos que él fue el que nos enseñó a querer, a amar y a extrañar nuestro país. Por eso que estamos viviendo todos acá. Y para nosotros fue como una odisea el vivir permanentemente perseguido por el régimen de Stroessner. Fue como vivir permanentemente, como se dice vulgarmente en Hollywood, en un set de filmación de una película, porque estar siendo perseguido permanentemente, mudándonos a cada rato de casas, de aquí para allá. Nos mudamos más de 30 veces de domicilio. Imagínate lo que es eso, Mario, mudarte a temprana edad, de los 4 años hasta que le secuestraron a papá más de 30 veces. Una cosa increíble. Entonces, pero lo vivíamos como una aventura. Lo vivíamos como una aventura. Y sabíamos de la convicción de papá, del amor a su país, a nuestro país, y desde luego que lo acompañamos siempre. Le consulto, tras el secuestro de su padre, ¿la persecución igual continuó? Después del secuestro, claro, cuando a papá lo secuestraron en el 77, el régimen estronista continuaba acá. Y todo el Mopoco era perseguido y controlado. Y mamá, cada vez que venía al Paraguay a visitarle a mi abuela, que dicho sea paso, mi abuela era la viuda del general Rogelio Benítez, también un alto dirigente del Partido Colorado en su época y comandante del RI-14 Cerro Corá en la Guerra del Chaco. Él desde un principio dijo de que era un traidor, era un gringo cobarde porque abandonó todas sus piezas de artillería en una de las batallas en Bolivia. Y a mamá también la controlaban, y cada vez que entraba al Paraguay le seguía una moto de la policía a todas partes donde iba. Y yo venía muchas veces escondido, entraba con documentos, sin mostrar documentos, mejor dicho, en la frontera. Venía como un vendedor y me subía a una lancha y venía como un vendedor ahí por Clorinda, y entonces no mostraban ni siquiera mis documentos, ¿verdad?, para que no me persigan. Pero en la Argentina sí estuve preso 5 veces a pedido del régimen de Stroessner, porque el régimen, como te dije al principio, tenía sus manos largas en la frontera, y entonces les pagaban al cónsul, a los policías, a miembros de las Fuerzas Armadas para que nos vigilasen y nos metiesen presos cada vez que viajaban personeros del régimen para firmar documentos, etcétera, relacionados con el Tratado de Yacyretá y compañía. Entonces, también sufrimos persecución, fuimos detenidos también arbitrariamente. Yo estuve desaparecido 15 días después del golpe del 77, cuando su papá todavía no había sido secuestrado, y se ofreció un canje por mí
y gracias a esa actitud y a ese coraje de papá es que yo estoy acá todavía. Porque si no, los militares argentinos me iban a mandar al sur de quién sabe dónde, y vaya uno a saber si todavía iba a estar aquí contando el cuento. Porque todos los hijos de dirigentes, además yo estaba estudiando medicina y formaba parte de un círculo de compatriotas que habíamos fundado, un círculo literario en Corrientes cuando estudiaba medicina, y hacíamos campaña contra el régimen de Stroessner, entonces también estábamos marcados. Y cuando el 24 de marzo del 76 el gobierno militar de Argentina asume el poder, los paraguayos todos fuimos detenidos, al poco tiempo liberados, y a mí particularmente me tuvieron 15 días incomunicado y a punto de hacerme desaparecer también. Todo esto enmarcado en el operativo Cóndor Seguro. Doctor, el golpe de inicio de febrero de 1989 fue conducido por militares que se suponían cercanos a Stroessner. ¿Esa situación generó desconfianza o efectivamente dio esperanzas? ¿Cómo se vivió ese momento desde la óptica de alguien que fue perseguido? Claro, nosotros que éramos exiliados desde que tenía 4 años, veía como que el régimen estronista se iba a eternizar, no sé, yo no podía precisar cuánto tiempo, ya hacía 35 años que estaba en el gobierno, parecía como un fenómeno que no iba a acabar nunca. Y cuando en esa madrugada me llama un amigo que estaba también exiliado en la Argentina, ustedes se acordarán de él, el poeta, nuestro famoso poeta Elvio Romero, me llama a las 5 de la mañana y me dice: Rogelio, ¿te enteraste de lo que está pasando? No, le dije, golpe en nuestro país. Me dice, le echaron a Stroessner. ¿Qué? No podía creer. Una alegría. En un primer momento ni siquiera no pensamos, digamos, que todos los pormenores de cómo sucedió ni nada. Sabíamos que había tiroteo, explosiones y que Stroessner que lo habían destituido. Después, con los días, ya supimos de que fue su propio compadre, no sé, yerno, no sé lo que era, el papá de la esposa del hijo, etcétera, y que era una cuestión dentro de su familia política y por intereses entre ellos, etcétera, etcétera. De todos modos, sabíamos también de que el régimen de Stroessner ya era un estorbo para muchos gobiernos que estaban transitando ya un camino de democracia en América Latina. Y que en su momento, cuando en América Latina estaba poblado de gobiernos militares, de gobiernos de fuerza, ya ese modelo estaba finiquitado y entonces era necesario darle un rostro más democrático a los países. Y sabíamos que en ese contexto también se produjo, ¿verdad? Y teníamos cierta esperanza de que eso que se empezó a llamar transición a la democracia fuese tal. Pero hoy, a 36 años de este camino, nos estamos dando cuenta de que no fue un camino de transición a la democracia. Al contrario, fue una reafirmación de esa cultura stronista que persiste hasta hoy en día. Y de esto tenemos mucho para hablar, porque como yo me dedico a buscar a los desaparecidos, por ejemplo, y como muestra sobre un botón, en todos esos lugares en el interior donde voy hay pistas de aterrizaje de aviones que se usaban para trasladar presos que eran atrapados en su intento de derrocar al régimen de Stroessner, y a su vez para realizar, por ejemplo, negocio ilícito como el contrabando. Contrabando que sigue hasta el día de hoy y que se perfeccionó, porque antes era solamente cigarrillos, bebidas alcohólicas, etcétera, y hoy el tema de la droga. Entonces vemos de que del régimen stronista heredamos toda esta forma de convivencia política en nuestro país. Esto que no es realmente democracia ni es una transición a la democracia, sino que es algo al que todavía no le podemos dar un nombre. Estamos todavía empantanados, porque si bien hay hitos muy importantes en las luchas por la democracia, y entre ellas está, por ejemplo, la creación de la Comisión de Verdad y Justicia, que es un antes y un después en el intento de políticas de derechos humanos en nuestro país, hasta el día de hoy realmente no se ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, que fue creada por ley. Entre ellas, por ejemplo, es la creación de una Secretaría de Derechos Humanos
que trabaje para elaborar políticas de derechos humanos. Y eso no existe hasta el día de hoy. Lo único que existe es esta voluntad propia de seguir buscando a los desaparecidos, que es importantísimo porque es la primera medida reparatoria que tiene que realizar un Estado. Y bueno, ¿y quién la encabeza? Yo, que soy el hijo de un desaparecido. Hablando de la Comisión de Verdad y Justicia, algunos de los números que arroja respecto a lo que fueron esos 35 años son 7.851.000 hectáreas de tierras mal habidas, más de 19.000 personas detenidas, 236 menores privados de su libertad, 17 niños nacidos en prisión, más de 20.000 exiliados, 126 paraguayos desaparecidos en el operativo Cóndor, 459 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y más de 128.000 víctimas directas e indirectas. Estos números forman parte de la otra cara del gobierno de Alfredo Stroessner. A la vuelta de la pausa nos adentraremos con el doctor Rogelio Goiburu en la necesaria búsqueda de la reparación mediante encontrar a los desaparecidos por el régimen. La desaparición de compatriotas y también de extranjeros durante la dictadura de Alfredo Stroessner fue Vox Populi. Muchos de estos desaparecidos eran considerados criminales, pero si realmente fueron personas que obraron contra las leyes de la República, ¿por qué no se los llevó ante la justicia? Para que sean expuestos ante la sociedad por sus actos y castigados conforme a la ley. Y es que justamente ahí estaría el problema. Quizás las pruebas eran producto del chismerío, el miedo, el pirahueato. Y por lo tanto esas detenciones en sí rozarían lo ilegal. Y aunque todos sabían qué ocurría, el Estado hizo todo lo que pudo para oficialmente esconderlas. ¿Por qué? No existe una respuesta oficial por parte del gobierno paraguayo de entonces. Pero a otro militar dictador, en este caso argentino, le preguntaron por los desaparecidos en su país. Esto fue lo que en su momento respondió Jorge Rafael Videla. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. El desaparecido está. Hasta que no cambie de condición de desaparecido, el Estado nada puede hacer. Así decía. Entendamos esto, como bien lo señaló nuestro invitado de hoy. El desaparecido no es lo mismo que secuestrado, que asesinado. Al igual que Stroessner, Videla fue uno de los gobiernos que actuaron en el marco del operativo Cóndor. Afectó a todos los países que tuvieron gobiernos militares al frente y consistió en que estos gobiernos se apoyaron en la lucha contra los opositores, ya sea mediante información de inteligencia o secuestros y desapariciones. Hoy nos acompaña el doctor Rogelio Goiburu. Doctor, desaparecer a la gente formó parte de una estrategia muy extendida y de alguna forma no son una forma de constatar que el Estado sabía que eran ilegales esas desapariciones forzadas. Así es. Yo creo, Mario, y hemos aprendido con los años, primero en la Argentina, porque tenés que saber de que mamá también, junto con Esther Balestrino de Careaga, Mecha Soler y Dalina Tater, mamá y otras mujeres, Alfonso, fueron fundadoras también de paraguayas de Madres de Plaza de Mayo. Y desde ese entonces hemos aprendido mucho sobre lo que significa la desaparición de una persona. Desde el punto de vista político,
desde el punto de vista político, tenemos que reconocer que no fueron los argentinos los que inventaron las desapariciones forzadas. Ellos fueron enseñados a esta metodología represiva. Y fueron enseñados los militares argentinos en el Canal de Panamá. Y quienes los enseñaron han sido agentes de la CIA y el Pentágono en los Estados Unidos. Y a su vez, hay que también saber que no fueron los norteamericanos que inventaron esta forma de reprimir a un pueblo, sino que fueron los franceses. ¿Dónde? En Argelia, en la guerra de Argelia. O sea que esta historia de hacer desaparecer a las personas fue utilizada como estrategia para sembrar miedo, terror en la sociedad. Porque ¿a quiénes han hecho desaparecer? Han hecho desaparecer a los mejores exponentes de la sociedad, de una sociedad, en cada uno de nuestros países latinoamericanos, a los mejores exponentes estudiantiles, campesinos, obreros, trabajadores en general, profesionales, intelectuales, artistas, en fin, a todo el mundo que se destacaba sobre todo por su gran patriotismo y por su capacidad de liderar un proyecto alternativo al proyecto de injusticia, al proyecto del salvajismo que produce el sistema capitalista en el mundo, expulsando a las mayorías y concentrando la riqueza en pocas manos. A ese modelo le faltaba para que se siembre y fructifique, era necesario eliminar absolutamente a los máximos dirigentes, a los máximos líderes, como te decía. Entonces, realizando esto, haciendo desaparecer a las personas, creaban el caldo de cultivo, como se dice en microbiología, para que crezca un modelo diferente de población. Es decir, hoy por eso decimos estamos viviendo y estamos recogiendo el fruto de esa metodología represiva, porque de eso también hay que hablar, de esa metodología represiva. No fue un exceso en la represión, no fue una guerra de baja intensidad, no fue el exabrupto de un grupo de tilingos, de tarados, de enfermos mentales, sino que fue una metodología que fue pensada, que fue planificada y que fue financiada para producir el daño que produjo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que buscarle a estos compatriotas. Hay que volverlos a la vida, porque como dicen los mexicanos, no sé si vos sabés, Mario, allá en México, por ejemplo, el Día de los Muertos es una ceremonia que dura 3 días más o menos, porque se les respeta a los muertos por su historia y, como ellos mismos dicen, los huesos hablan, los huesos tienen vida. Lo mismo los huesos de nuestros compatriotas. Ellos han recorrido un instante de su existencia entregando su vida por un ideal de país. Y eso habla, eso nos enseña, eso nos tiene que a nosotros llenar el espíritu de energía para pensar y para creer de que podemos cambiar, podemos ser diferentes, podemos y nos merecemos tener un país más justo, solidario, inclusivo, un país para todos. Y de eso se trata el buscar a los desaparecidos, porque es bucear en las profundidades de nuestra historia, recuperar la historia de vida de nuestra gente que amaba a su patria. Bueno, y de esto se trata, Mario, y por eso es que el Estado, y por eso te decía de un principio que esto ni siquiera es transición a la democracia, porque un Estado que transita hacia la democracia se tiene necesariamente que dar cuenta de esto y tiene que asumir con responsabilidad y aportar con recursos como corresponde, y tiene que enseñar en las universidades, tiene que adaptar el trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia al currículum de los 3 niveles de enseñanza, primaria, secundaria y universidad, para que nuestra juventud sepa quiénes somos los paraguayos, de dónde venimos, y para poder pensar entre todos cómo y qué queremos ser el día de mañana. Doctor, ¿cómo es que usted inicia este proceso de búsqueda de los desaparecidos? ¿Cómo decidió emprender este proyecto y qué tipo de apoyo ha recibido? Cuando hablamos de desaparecidos, ¿de cuánta gente estamos hablando? Entonces, nosotros en esa lista, trabajando después de la Comisión de Verdad y Justicia hasta el día de hoy, logramos tener cerca de
400 denuncias de desapariciones forzadas. Pero cuando me preguntan a mí, y eso también quiero que quede bien en claro, Mario, ¿cuántos desaparecidos hay en nuestro país? Yo quiero que categóricamente la gente entienda de que no vamos a saber nunca cuántos hay. Y te voy a explicar por qué. En primer lugar, todavía hay gente que no denunció porque tiene miedo y porque no cree en la justicia. En segundo lugar, hay muchas criaturas desaparecidas porque Stroessner, además de haber sido un gran dictador, un torturador y asesino, además de eso era pedófilo. Violaba a criaturas de entre 10 y 12, 13 años. Nosotros hicimos un estudio y estadísticamente podemos hoy decir de que según nuestras proyecciones él habrá violado más de 1000 criaturas entre los 35 años de terrorismo de Estado. No hay lugar de él no se haya ido. Allá en Ayola, en la zona de San Pedro, acá en la zona de Lambaré, en la zona de Cordillera, en todos lados los militares amigos le tenían una reservado para él en casas especialmente acondicionadas criaturas para que él cuando se vaya organice orgías con sus militares. Eso hasta ahora, por ejemplo, no se investigó en profundidad. Nosotros abrimos una causa en la fiscalía y eso quedó ahí empantanado quedó. Entonces, muchas de esas criaturas jamás volvieron a sus casas. Nunca. Y por último, como los militares también le sacaban a sus tierras a los indígenas y a los que se resistían los hacían desaparecer, esos indígenas no tenían ni nombre ni apellido, jamás pasaron a inscribir su nacimiento por un registro civil, entonces también ya eran luego desaparecidos desde el momento que nacieron. Y después encima desaparecidos bajo las armas de los militares, ¿te imaginas? Si sumamos a todos ellos, no sé, escandaloso sería la cifra, pero es imposible determinar con un número redondo y exacto cuántos desaparecidos tenemos. Pero haciendo así, digamos, una proyección estadística, más o menos, cerca de 2000 desaparecidos tenemos en nuestro país en la época de la dictadura. Terribles. Doctor, de los oficialmente desaparecidos, ¿cuántos fueron encontrados en las excavaciones que emprenden? Eso también te quiero contar, Mario. La desaparición forzada fue hecha con una metodología, cuando te dije, para que no se los encuentre nunca. O sea que se pensó y se elaboraron políticas para hacer desaparecer, para que nunca nadie los encuentre. Y eso se suscribió a un círculo muy limitado de militares y policías. Y entonces, a pesar de todo eso, logramos ya exhumar más de 40 cuerpos. De esos 40 cuerpos, logramos identificar a 4, que justamente han sido víctimas del Plan Cóndor. Y a esos 4 eran 2 paraguayos, un argentino y una italiana. Y fíjate vos como el tema de la impunidad en nuestro país. A esa italiana, ¿quién investigó la desaparición de la italiana? El gobierno italiano. El año pasado me llamaron de Italia y me fui allá a declarar en el Tribunal de Roma cómo fue que la encontré a Rafaela Filipazzi. Y ellos continuaron el juicio y los perpetradores de ese crimen de secuestro bajo el Plan Cóndor ya están presos y están condenados a cadena perpetua. ¿Qué te parece los jueces paraguayos? Pues no investigaron hasta ahora nada. Y los desaparecidos del Plan Cóndor paraguayos ya están identificados, le entregamos a sus familiares y todo, pero los jueces ni fu ni fa. No hicieron nada. Está ahí. Para que vos veas nomás, como te dije también al principio, como muestra sobre un botón, el nivel de impunidad que todavía persiste en nuestro país y en el contexto de que estamos transitando en esto que denominamos, entre comillas, transición a la democracia. Doctor, señaló que de 40 desaparecidos encontrados exhumados de las fosas comunes, solo fueron identificados 4 personas. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los otros 36? Con los otros 36 pasa que algunos huesos están tan degradados que fue imposible hasta el día de hoy, siempre hasta el día de hoy, rescatar material genético. Entonces, como la ciencia no se detiene, Mario, pensamos que tal vez en un futuro próximo y no tan lejano se pueda rescatar material genético y tener un código completo de material genético de ese hueso, de tal manera poder comparar con la sangre de los familiares. Y nosotros logramos crear, y eso también es importante, ¿qué es lo que logramos hasta el día de hoy?
además de exhumar más de 40 cuerpos, además de identificar a 4 de esos más de 40, logramos crear una base de datos genéticos de familiares que todavía está incompleta y necesitamos recursos del Estado para poder extender nuestra base de datos genética, porque cuanto más sangre tengamos, muestras de sangre de familiares desaparecidos, hay más posibilidades de poder identificarlos. ¿Y por qué la gente no se acerca para que nosotros podamos extraerle una gota de sangre y poder realizar el perfil genético? Porque la gente no está enterada. Y ahí el Estado tiene que colaborar, los medios de información masiva, las radios, la televisión, los diarios, los deportes. Nosotros, ¿cuántas veces vimos que en Argentina, por ejemplo, no con este gobierno de Milei, que es un gobierno también parecido al de la dictadura, en todos los partidos más importantes salían carteles enormes, decía, done una gota de su sangre, usted puede ser familiar de detenido desaparecido, para que la gente sepa y se anime, y para que la gente no pierda las esperanzas. Y bueno, todo esto es todavía lo que nos falta, Mario, y por eso todavía no hemos logrado identificar al resto de los esqueletos que hemos exhumado. Pero debemos continuar, esa es nuestra obligación. Si vos me preguntás también, hoy tengo 30 sitios, porque yo jamás me detuve. Jamás durante la pandemia me quedé sentado esperando que pase el virus. Me fui, viajé, investigué. Hoy, para que sepas, tengo 30 sitios en todo nuestro país para ir a excavar con la casi seguridad que podemos encontrar restos óseos de nuestros compatriotas desaparecidos. Pero ¿qué pasa? No tengo acompañamiento del Estado, no tengo presupuesto, no tengo la cantidad suficiente de personal de justicia que me acompañe, los militares se niegan a abrirme los cuarteles, así estamos. Entonces esto es una tarea que hay que continuar y hay que seguir luchando, porque esto forma parte de la primera reparación que tiene que hacer un Estado ante una gravedad inconmensurable en contra de los derechos humanos. Queda claro que todavía hay mucho que recorrer por hacer. Doctor Ibarburu, gracias por acompañarnos hoy para adentrarnos en la otra realidad que dejó 35 años de dictadura en nuestro país. Muy bien, Mario, un fuerte abrazo para ti y todos los que te acompañan. Muchísimas gracias, doctor. Gracias también a usted que como cada sábado nos acompaña mediante las pantallas de Mega TV. El próximo fin de semana entraremos en detalles de cómo fue aquella noche y madrugada del 2 y 3 de febrero de 1989, el golpe de Estado que derrocó a Alfredo Stroessner. Hasta dentro de 7 días.